Bien, vamos a finalizar. Bueno, nos quedamos en temperatura, ¿no? Temperaturas cardinales, la temperatura mínima y máxima. Esto también varía de especie, ¿ya? De tipo de semilla, de qué especie es. ¿Listo? Ahí se darán cuenta que hay semillas, por ejemplo, que necesitan climas, por ejemplo, selváticos, ¿no? De temperaturas elevadas, ¿no? Madre de Dios, nuestra selva, en la costa también, ¿no? Y y semillas que necesitan poco, donde haya menos calor, por ejemplo, ¿no? La temperatura sea menor, por ejemplo. Acá en Puno, por ejemplo, ¿no? Ronda entre 6 hasta 14 grados, todo ello. Pero si nos vamos a las selvas, están entre 25, 24 grados, coma y etcétera, ¿no? Entonces hay semillas también que esto depende. ¿Ya? Las semillas tienen una temperatura mínima y una máxima, y entre las dos encontramos una temperatura óptima. Esa temperatura óptima nos garantiza un buen desarrollo de nuestra germinación. ¿Listo? Esto podríamos, claro, o sea, se puede hacer, se puede replicar. Agarramos una semilla de la selva, digamos, hacemos una, no sé, agarramos un tecnopor, una caja de tecnopor, le ponemos un foquito, buscamos una temperatura con un termómetro, digamos, de 27 grados, y ya tenemos la temperatura. Y vamos a ver que se va a poder germinar una semillita. Hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿ya? Muy bien, entonces ahí tenemos las temperaturas cardinales, listo, de la germinación. Bien, ahí por ejemplo, esta es una regla, ¿no? General, ¿no? Pero no influye, o sea, solo algo referencial, dice, ¿no? El límite inferior es 0 grados centígrados, mientras que el óptimo oscila entre 25 y 31, dice, ¿no? Y el máximo entre 40 y 50, ¿no? Bien, por ejemplo, acá tenemos temperaturas cardinales del arroz, nos dice, mínimo 10 a 12. Óptimo 30 a 37, máximo 40 a 42. Pero trabajar en el mínimo, digamos, decir que digamos, esta temperatura la tenemos en Puno, pero eso no nos garantiza que el arroz va a germinar y todo eso. Es algo, tendríamos que darle otras condiciones para que pueda germinar nuestra semilla de arroz, ¿no? Entonces, ese mínimo y máximo no nos garantiza que se va a desarrollar una germinación. Eso es solo una referencia que nos dan, ¿no? Que podría darse, ¿no? Adecuando las condiciones se podría dar, ¿no? Listo. Pero el óptimo es esta, 30 a 37 grados, la temperatura normalmente que necesita el arroz, donde sí se va a desarrollar. Si tienes esa temperatura, ok, se va a desarrollar, dice, ¿no? Muy bien. El maíz, 32, 35, el trigo, 15 a 31, nos damos cuenta que de trigo, por ejemplo, sí, ¿no? Tomate y la soya, ¿listo? Eso es en cuanto a la temperatura. Por cierto, cuando mayor es la temperatura, menor oxígeno absorbe la plantita. Cuando digamos no también la temperatura, digamos una temperatura máxima lo ponemos, esto no va a permitir a la plantita que absorba oxígeno. ¿Listo? Disminuye la solubilidad del oxígeno. ¿Listo? Tener en cuenta eso. Bien, y finalmente intensidad luminosa. Acá ya estamos hablando, por ejemplo, de la luz solar, ¿no? De la luminosidad, ¿no? Muy bien, aquí rápidamente hablamos. Por ejemplo, vamos a encontrar respecto al fotoblastismo y no fotoblásticas. ¿Qué significa esto? ¿Ya? Bueno, no estamos relacionándolo al fitocromo, que sabemos que el fitocromo es una cromoproteína que actúa como un sensorcito que está en las plantitas. Sensor. Digamos la semilla tiene eso, ¿no? La semilla tiene eso, necesita sol, necesita luz solar, intensidad luminosa. Muy bien. Si no lo tiene, pues no. ¿No? Muy bien, así de sencillo vamos a decirlo. Bien, y de esto hay que diferenciar entre fotoblastismo, son aquellas que tienen ese sensor, ¿no? Y aquellas que no fotoblásticas, indiferentes, no necesitan, no afecta, la luz solar no les afecta, no es necesario para su germinación. En el fotoblastismo mayormente vamos a encontrar a esas plantitas, a esas malezas, a esas hierbas malas, a esos pastos, ¿no? Vamos a encontrar mayormente a especies silvestres, ¿ya? Vamos a encontrar a especies silvestres. Por ejemplo, también encontramos no solo los silvestres, no podremos generalizar. Podemos encontrar también en fotoblastismo, por ejemplo, la lechuga, el tabaco también podríamos encontrarlo ahí. Listo, mientras que en las no fotoblásticas mayormente están aquí las especies cultivadas, que no son las que mayormente cultivamos. Listo, no necesitan esa condición de incluso algunos por ejemplo, en el fotoblastismo encontramos un fotoblastismo positivo y uno negativo. Positivo, que la luz solar le va a ayudar a germinar. Negativo, que la luz solar no le va a inhibir ese crecimiento, pero tiene ese receptor.
tiene ese receptor, es decir, tú tienes ese receptor del fitocromo, ¿no? Tienes esa cromoproteína, tienes, ¿no? Pero ya, listo, lo tienes. O bien te ayuda a germinar mejor, o bien te inhibe el crecimiento de la ¿no? O sea, sí le afecta. Pero las no fotoblásticas no le afectan, nada que ver, son indiferentes, ¿no? Por más que los pongamos en lucecita o no lucecita, no va a apoyar en su no tiene ese sensor, no tiene ese fitocromo, ¿ya? Muy bien, entonces espero que haya quedado claro en este caso de intensidad luminosa. Bueno, y bueno, tenemos luego el 100 quiz. Bien, acá la pregunta es un casito. Acá nos dice esto, ¿no? Esta preguntita me estaban diciendo, ¿no? El cuadro de matriz de investigación que se encuentra en el anexo. No está en el anexo, pueden armarlo, ya saben cómo hacer un cuadrito donde ponemos la variable independiente, el dependiente y las controladas, ¿ya? Sencillo, ¿listo? No nos vayamos por otros lados, ¿sí? Bien. Siguiente pregunta. Si has encontrado con las semillas con alto contenido de proteínas, necesitan un porcentaje de humedad. ¿Qué tanto podría inferir? Hemos hablado ya de las temperaturas de humedad, ¿no? En este caso estamos hablando estamos hablando de la concentración de agua. ¿Listo? ¿Qué podríamos inferir? Si sabemos que el arroz, ya su porcentaje de humedad es de 32 a 35%. Del maní, de 50 a 55%. El maíz, 30.5%. ¿Qué podríamos inferir? Conclusión, ¿listo? Sacamos. Bueno, la difusión es un proceso físico, ¿no? Claro, irreversible, que consiste en el flujo de átomos, iones u otra especie de evento. Tenemos en el aire, por ejemplo, 0.205 milímetros por centímetro cuadrado por segundo. Y en el agua, por 6.7 por 10 elevado a menos 7 negativo milímetros por centímetros cuadrados por segundo. De lo anterior, ¿qué efecto crees que produce el exceso de humedad en el sustrato de germinación en la relación a la disponibilidad del oxígeno? Sabemos que a mayor temperatura no entra el oxígeno en nuestra plantita, pero acá nos está relacionándolo con el exceso de humedad, ¿no? Sabemos que el exceso de humedad, digamos, hemos hecho el ejemplo del arroz, por ejemplo. Lo ponemos en un vaso de agua, muchas especies, muchas semillas no van a germinar, ¿no? Se van a quedar, inactivas, ¿no? Por el exceso de agua, o bien no van a poder germinar normalmente porque no hay oxígeno, necesitan oxígeno, ¿no? Ahí es como decir que los estuviéramos ahogando. Pero por ejemplo el arroz, no, normal, ¿no? Lo ponemos en un vasito de agua y sí va a germinar, le gusta ese ambiente, ¿no? ¿Ya? Entonces nos damos cuenta por eso. ¿Listo? Bueno, ¿no? Entonces aquí concluimos. ¿Qué efecto crees que produce el exceso de humedad en el sustrato de germinación en relación a la disponibilidad de oxígeno en la semilla? Indagamos un poco, revisamos nuestro diseño porque lo encontramos ahí esa parte y respondemos. Listo, 1, 2 y 3 ya está. 4. A partir del gráfico compara y contrasta, dice las temperaturas cardinales y el porcentaje de germinación entre especie A y especie B. Muy bien, acá nos dice dos especies, ¿no? Especie A y especie B. Ya nos damos cuenta que la especie A es esta. Nos damos cuenta que tiene un rango óptimo de temperatura. ¿Cuánto podrá ser? Ya lo deducimos, ya está. Tiene su rango mínimo, ya acá tiene, listo, y máximo, ¿no? Listo. Pero hablemos del óptimo, ¿no? Saquemos conclusiones. Y este es de la especie B, ¿no? Acá tenemos de la especie B, ¿no? Y su porcentaje de germinación también relacionado, ¿no? Tiene un alto porcentaje de germinar en este tipo de temperatura, ¿no? Y la especie B tiene alto porcentaje de germinar en esta temperatura, ¿no? Nos damos cuenta que una necesita necesita una temperatura, ya les estoy dando la respuesta, qué temperatura necesita para tener un alto porcentaje de germinación, ¿no? Nos damos cuenta que son muy diferentes la especie A y especie B. Vamos sacando conclusiones de esto. A partir del gráfico 2, deduce el tipo de semilla de la especie A y B y C de acuerdo a su fotoblastismo relacionado a la luz, ¿no? Porcentaje de germinación en diferentes tratamientos, ¿no? Especie A, B y C. Semillas en caja Petri en la oscuridad y semillas en caja Petri expuestas a la luz. Interpretamos este gráfico relacionado al factor externo luminosidad. ¿Listo? Nada más, estamos interpretando estas situaciones, nada más. Ahora, a lo largo de este documento has leído nombres científicos, ¿no? Hemos visto, ¿no? Del Oryza sativa, por ejemplo, ¿no? El nombre científico siempre está en dos partes, en cursiva, listo, es el lenguaje universal científico. Por ejemplo, en el caso del arroz, ¿no? El nombre común es arroz, nombre científico Oryza sativa.
En este sentido, ¿por qué crees que los científicos usan un lenguaje universal para asignarle a cada especie un determinado nombre científico? ¿Listo? ¿Por qué se utiliza ese nombre científico? ¿Por qué le damos este? Ahí encontramos su género y su especie, ¿no? Ya indagamos eso. ¿Listo, chicos? Eso es todo, no está complicado. Bueno, hoy día desarrollamos, como habíamos mencionado, solo este diseño. Terminamos de trabajar este diseño que tenemos aquí, y ya mañana vamos a trabajar el siguiente, el diseño número 2. Bueno, aunque son muchas cosas que ya hemos hablado, ¿no? Ya rápidamente mañana lo vamos a hacer esto. Ya miren, por ejemplo, ahí están las monodicotiledonias, ¿no? El tiempo de germinación, los factores internos y externos, casi lo mismo que hemos hablado hoy día. Entonces mañana vamos a trabajar esto. Listo, hoy día solo el diseño número 1. Terminamos hasta las 6 de la tarde, no hay otro plazo, finaliza. Los que presentaron y quieran mejorar, no hay ningún problema, podemos mejorarlo, listo. Eso se va a tener bastante en cuenta, ¿ya? Entonces, eso es todo, chicos. Hoy día finalizamos nuestra sesión.